Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando el taller número 2, módulo Principios de las Políticas Públicas. En esta ocasión, el tema que nos toca abordar hoy, tipos de políticas públicas. Agradezco la participación que hubo en la clase anterior. Espero que no les haya resultado pesada, ya que estaban comenzando con su carrera. Tuve el honor de abrir la cursada, así que, bueno, nada. Eh, Paso algunos detalles. Sí, esta sesión, la sesión número 2, va a cerrar el 18 de mayo. Y el foro que abrí, va a estar habilitado hasta hoy. ¿Sí? Así que hasta esta noche pueden participar. Eh, yo voy a hacer algunas intervenciones este fin de semana a los comentarios y a las opiniones que han colocado en ese foro colaborativo. Me encantan sus opiniones, me encanta porque lo hacen desde el lugar de ciudadano, así que eso es lo más importante. ¿Qué más tengo para compartirles? Bueno, bueno, la clase pasada, sí, si recuerdan, uno de los temas que habíamos abordado era la cadena de valor público, ¿sí? Esa cadena de valor público es una de las herramientas que ustedes a lo largo de toda la carrera van a estudiar, ¿sí? Es una herramienta en realidad, ¿sí? De gestión. Está la cadena de valor público, que es la que más utilizo yo, y es la más recomendada, ¿sí? Después tienen otras herramientas que las vamos a ir estudiando a lo largo de la carrera, más en los otros módulos cuando sea más técnico el tema, ¿sí? Porque así como tiene la cadena para resultados, tiene el marco lógico y también otra herramienta que existe para diseñar políticas públicas es la llamada teoría del campo. Así que es como el marco lógico elevado al cuadrado, es mucho más complejo, ¿sí? Cuando vimos cadenas de valor público, yo les había explicado que primero tienen que entender, cuando hablamos de gestión para resultados, que de ahí es donde nace la cadena de generación de valor, tienen que tener en cuenta el ciclo de la gestión de políticas públicas. Así que son 5 pilares fundamentales, que es la planificación, el presupuesto para resultados, la gestión financiera, la gestión de programas y proyectos, y por último los sistemas de monitoreo y evaluación. Entonces, teniendo en cuenta ese ciclo de la política pública o ese ciclo de generación de valor público, es que nosotros, como hacedores de políticas públicas, como técnicos y futuros técnicos de políticas públicas, es que vamos a tener en cuenta ese ciclo para formular estas políticas, ¿sí? Les había explicado, les había dado un ejemplo, ¿sí? Una sugerencia importante para trabajar con este cadena de valor público era siempre empezar a planificar de atrás para adelante. ¿Qué significa esto? Que no me voy a sentar en mi escritorio con mi equipo técnico y a ver cuánta plata tengo y recién ahí empezar a planificar, porque me voy a quedar corta, y seguramente voy a planificar hasta el eslabón que se llama producto. Si no voy a tener la visión más allá, que son resultados, que son los símbolos. Lo que hay que hacer es empezar a planificar desde los impactos del cambio social que yo quiero lograr, ¿sí? ¿Cuál es el impacto en la sociedad que quiero lograr con la política pública que voy a diseñar? ¿Sí? O sea, planificamos de atrás para adelante, ¿sí? Entonces, si uno planifica de atrás para adelante, lo mejor que le va a pasar es que van a poder optimizar los recursos. Pero los recursos del Estado son limitados, son finitos, son escasos. Entonces, si nosotros planificamos poniendo el foco y empezando con el impacto, vamos a poder elegir la mejor combinación de recursos para que estos recursos sean eficientes, ¿sí? Bueno, eso les había explicado en la clase anterior, les había mostrado en clase un ejemplo que era sobre la mortalidad infantil. Les había dado como tarea, no sé si alguien pudo hacer, pudo construir esa cadena de valor público que le había dado como tarea para la casa, que era sobre seguridad vial, ¿sí? Pensando en el impacto que era
disminuir la tasa de siniestros viales. ¿Qué están grabando? No sé, me preguntan, Ani, Farfán, sí se está grabando el clase. Arribita sale grabando. No sé, alguien pudo hacer, intentó hacer. ¿Será que alguien pudo? Fernando, ¿pudiste hacer la...? No, profe, pero no puedo. A ver, no te escucho, Fernando, está silenciado. Ah, no te anda el audio, el micrófono. Qué pena, qué pena, qué pena. ¿Y vos podés compartir? Porque a lo mejor si lo tenés hecho en la compu, lo podemos compartir y lo voy leyendo. Si no, bueno, alguien más intentó hacerlo. Recuerden que la construcción de cadenas de valor público va a tener 40% o 50% en el examen final, ¿sí? Así que ese ejemplo que yo les di para la tercera es demasiado sencillo. Pues la idea también era que entre todos... A ver, capaz que te silenció. Nelson, disculpa. Eh, Nelson. sí, no le encuentro el audio, pero ahora intento de Fernando nuevo. dice que no puede activar su micrófono. Está habilitado para que todos... Pueden hablar. Ay, qué pena. a ver ahí, si puede probar. A ver, prueba, Fernando, si conoce. Hola, ¿me escucha? Ah, bien, bien. Sí, no, me dejaba activar el micrófono. ¿Cómo le va? Buenas tardes, profesora. Mire, Hola, hola, Fernando. yo pude hacer el ejercicio, nada más que no lo puedo compartir porque estoy del teléfono. Si quiere, se lo paso y si usted puede, me lo comparte. Eh, a ver cómo hacemos. Me lo pasas por dónde. Se lo paso por WhatsApp porque creo que va a ser lo más fácil. No sé si le parece bien. Bueno, pasarlo por WhatsApp, yo me lo voy a pasar al mail toda una historia para poder compartir. Bueno, y mientras si quiere, yo le voy contando qué es lo que hice, a ver si usted si lo puede mostrar, porque desde el celular no me va a dejar. O le cuento directamente si quiere, no hay problema. Contarnos y chicos, imagínense que él va a ir, o sea, primero explícame cómo hiciste la técnica que utilizaste, cuál fue, cómo Bien. fue, desde dónde empezaste a pensar esa construcción de cadena de valor. Bueno, siguiendo un poco el lineamiento que usted nos había marcado y bueno, y un poco de la experiencia que yo tengo de haciendo algo similar, arranqué en base al objetivo del ejercicio, que era reducir la tasa de siniestros viales, ¿sí? Que era Como el ese impacto sería el impacto propuesto. buscado, digamos. Exacto. Claro. Entonces, bueno, pensando en el proceso, siguiendo la cadena inversa, digamos, si yo quiero obtener como resultado final, digamos, y resultado a largo plazo, reducir la tasa de siniestralidad vial, yo tengo que buscar obtener como productos, 2 o 3 productos que me permitan, como algo tangible y a un poco más corto plazo, lograr que en el futuro eso se llegue a ese punto. Pensando cuáles podrían ser los productos, me planteé lograr 3. Sí, Eh, sí, bien, ganchita. sí, Vos empezaste definiendo tu impacto, ¿sí? exacto. O sea, los resultados cuando armamos no sé qué escriben ahí, los resultados son de 3 tipos, de corto, mediano y largo plazo, Largo ¿sí? Van plazo. a ser 3 en la cadena. Tenemos un resultado en términos de producto, Sí, un resultado en términos de efectos intermedios y un producto que se llama de impacto o el resultado en el largo plazo.
¿sí? Claro. Entonces vos empezaste planificando, o sea, pusiste el impacto a largo plazo, bueno, impacto, que es reducir Claro. la tasa. Es decir, de ahí, el paso anterior, que va a ser una Es, condición necesaria, pero no suficiente, era los efectos o los resultados de exacto. medio término. Ahí tenés que ir. Es, ahí está. Así, Ahí así, está. así. Esa era la idea, capaz que me mezclé ahí. Pero bueno, Sí. entre esos resultados, ¿sí? Yo me planteé como idea, la primera, que sería la más importante, que tenía que ver con que logremos que todos los establecimientos educativos tengan, tengan desarrollados productos de capacitación para todas las personas que pasen por la escuela primaria, secundaria, universitaria, y tenerlo no solamente desarrollados, sino ya implementados, digamos, o sea, que podamos decir, finalizado este proceso, que en todos los institutos educativos tengan alguna metodología para capacitar a las personas en lo que tiene que ver con la educación vial, ¿sí? Cómo convivir en la vía pública, digamos, ¿sí? Como otro punto importante, el lograr determinar aquellos lugares en donde la velocidad máxima permitida, toda la señalética, lo demás, esté acorde a los datos que existen, digamos, de siniestralidad, aquellos lugares en donde se puede decir que hay muchos siniestros viales, determinar si hay que bajar la velocidad límite o modificar algunas cuestiones viales, o sea, al final, como resultado, haber hecho las correcciones necesarias para que no haya más siniestros viales basado en que exista una velocidad máxima permitida en algún lugar donde no sería prudente, digamos, ¿sí? Estoy tratando de ser genérico y como último punto, que se genere, ahí se me fue el otro punto, no lo tengo acá a la vista, pero el último pie que había pasado como resultado era, por un lado, la educación, por otro lado, el tema el tema de todo lo que tiene que ver con la velocidad, y el último punto, ay, se me fue. Bueno, había planteado sobre tres. Qué pena qué pena no le puedo compartir, pues sería más fácil para todos, que me entiendan. Y bueno, a partir de una vez que construí estos tres resultados, ¿sí? Me puse a pensar qué productos tendría que generar para que estos resultados se lleven adelante. Entonces Acá ahí es gancho, donde... gancho, Sí, gancho de otro. nuevo. Gancho de nuevo. Cuando hablamos de productos, recuerden que todo lo que es producto en la cadena de valor público, que en el marco lógico lo van a ver como componentes, ¿sí? Bueno, ya sé que ustedes están metidos en estudiar esto y van a ver mucha bibliografía. Cuando vean marco lógico aparece como componente. En la cadena de valor público, productos son todos los bienes y servicios que ofrece el Estado, ¿sí? Producto es eso, simple. Sí, a ver, ¿qué productos pensaste? Bueno, como yo le decía, el último de los efectos que había pensado tenía que ver con que se trabaje, recién me acordé, que se trabaje en inculcar el uso de medios alternativos. O sea, tratar de que la gente comience a considerar la posibilidad de desplazarse utilizando medios compartidos. Bueno, esto tiene un poco que ver con el hecho de que, bueno, estuve leyendo un poco lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y se habla mucho de lo que tiene que ver con medio ambiente y esas cosas, y me parecía que era bueno engancharlo ahí y hablar, y que uno de los efectos buscados sea que la gente tome conciencia que utilizando el colectivo, compartiendo los vehículos para desplazarse, utilizando otros medios como bicicletas y otras cosas, se podía, además de reducir la cantidad de siniestros viales, la probabilidad de siniestros viales, también colaborar con el tema del medio ambiente. Entonces, ese era básicamente los tres efectos que yo fomentaba con el objeto de reducir la cantidad de siniestros. Y para lograr esto, los productos estarían relacionados con
por ejemplo, aumentar la exigencia en lo que refiere a que los vehículos estén en mejores condiciones. O sea, trabajar para lograr que los vehículos estén en mejores condiciones. Algo que se viene haciendo, pero que, bueno, se podría mejorar. Por ejemplo, se hace con los vehículos, pero no con las motocicletas. Entonces, se podría avanzar en ese sentido. Otro de los productos que se me han ocurrido es aumentar, digamos, o sea, lograr la mayor promoción en el uso de los dos elementos de seguridad pasiva más importantes, que son el cinturón de seguridad y el casco. El cinturón de seguridad en el vehículo y el casco en el caso de las motocicletas. Otro de los productos que había pensado es, bueno, todo lo que es la implementación o sea, lograr que las escuelas incluyan en su currícula la cuestión de la seguridad vial. ¿Sí? Sé que hoy hay muchas escuelas que ya lo tienen, pero creo que si se lograse que todas los tengan de manera permanente sería fantástico, porque creo que son los chicos los que llevan la seguridad vial. Creo que la mayoría de los mis compañeros que son grandes seguramente si manejaron, habrán visto que los chicos tienen mayor conciencia, y cuando uno no se pone el cinturón son ellos los que nos instan a que nos pongamos el cinturón, y creo que esto tiene que ver un poco con eso, ¿no? Otro de los productos que había visto es que se puede mejorar muchísimo la seguridad generando un sistema inteligente de controles vehiculares. O sea, trabajar con controles vehiculares ubicados de manera estratégica en los lugares más necesarios, los fines de semana, por ejemplo, si se sabe que se genera un gran flujo de tránsito a la salida de alguna fiesta o de algo, y poner controles para evitar que la gente conduzca alcoholizada antes del accidente y no determinar después que fue producto de haber manejado bajo los efectos de las sustancias. Y como último producto, determinar específicamente a partir de un informe cuáles son los puntos en donde se debería hacer modificaciones en lo que refiere a la señalética y a la velocidad las velocidades máximas permitidas. Hoy la mayoría de las restricciones de tránsito están dadas por los tipos de calles, pero seguramente todo lo que circulamos en la ciudad sabemos que hay calles en donde, por más que esté permitido circular a 60 kilómetros por hora, ya 60 kilómetros por hora es mucho. Entonces, por ello hacer ese análisis y lograr un cambio para que eso se controle y sea más específico. Hay calles en donde hay muchísimas escuelas en una misma calle, en donde probablemente circular a 40 o a 60 kilómetros por hora sea excesivo, y modificar esa para que de manera permanente sea y la gente se acostumbre a circular un poco más lento por ahí, reduciría mucho la cantidad de siniestros. Bueno, y si damos un paso más atrás en la cadena y nos pasamos a qué procesos deberíamos hacer antes de lograr estos productos, podríamos pensar que para conseguir lograr que se exija lo que refiere a la seguridad para la circulación de los vehículos y de las motos, sería hacer un buen diagnóstico que determine la relación que hay entre el estado de los vehículos y la siniestralidad, determinar si efectivamente que los vehículos no estén en condiciones es una causante real de la siniestralidad vial. Creo que es importante que lo marquemos, a pesar de que estimo yo que seguramente al hacer el análisis no va a salir como la causa más importante el tema de que los vehículos no estén en condiciones. Estoy seguro que va a salir el tema humano como algo importante, pero haciendo este análisis se va a poder hacer una relación que va a permitir que al momento de lograr este producto de mayor exigencia se haga basado en evidencias reales, habiendo medido esa cuestión. Para lograr, bueno, aumentar la promoción, digamos, en el uso del cinturón y del casco, sería bueno hacer encuestas para saber cuánta gente que maneja un vehículo utiliza el cinturón, o cuánta gente que maneja una motocicleta utiliza el casco, y cuánta importancia le dan al uso de esos dos elementos, con el objeto de tener una base para, a partir de ahí, poder empezar a trabajar el tema de la promoción. O sea, básicamente considero que el hacer base sobre datos reales creo que sería lo más adecuado. Otro punto que trabajaría a nivel de proceso es realizar un relevamiento real en las escuelas
en la escuela, en los colegios primarios, secundarios e incluso hasta universitarios, para saber de verdad qué están haciendo en estos institutos, en estos lugares, para promocionar la seguridad vial o la convivencia en la vía pública. De esa manera, el trabajo que se puede hacer a posterior para incluirlo en las leyes y demás va a ser basado en lo que de verdad se percibe en los institutos y lo que se pueda avanzar, digamos, desde la experiencia en la calle, digamos, ¿cierto? En los lugares. Otra de las cuestiones que deberíamos hacer es realizar un relevamiento más puntual sobre cómo se están haciendo los controles camineros, qué es lo que se están haciendo, qué metodología se usa, dónde se lo ubica, con qué frecuencia, cómo se hace la distribución, esto que hablábamos de una distribución inteligente, digamos, pero basado en haber hecho un relevamiento, salir y saber cuánta gente disponible hay, se puede hacer, no se puede hacer, se tiene que hacer de una manera, o se puede hacer, como otro proceso, podría saber si existen algunas herramientas, bueno, en el caso nuestro sí tenemos algunas que se deberían implementar, que es, por ejemplo, las cámaras de seguridad. Entonces, determinar si las cámaras nos pueden servir para detectar situaciones de posibles accidentes y demás, y a partir Y de que ahí esas poder cámaras generar funcionen, ¿no? también, pero que nos genere un proceso, que nos genere algo escrito que diga que cuando sucede determinada situación, se dispare algo que permita otra situación, porque si solamente vemos, sabemos, mira, se puede ver por las cámaras que probablemente haya accidentes porque se está colapsando alguna rotonda o algo por el estilo, pero no hacemos eso, no genera una reacción. Estaríamos simplemente trabajando de observadores y eso me parece que no es adecuado. Por eso creo que lo importante a partir de determinar si existen esto, que se generen procesos o protocolos que permitan que esto funcione, que cierre el círculo. Perfecto. Otra de las cuestiones que creo que estarían buenos hacer es analizar la relación que hay específicamente entre la velocidad permitida en las calles, por eso hablaba al principio que es importante eso, hacer un análisis de eso y determinar específicamente cuáles son los puntos críticos en la ciudad y determinar si en esos lugares es necesario cambiar. Creo que en muchos casos habría que cambiar la velocidad máxima o modificar todo lo que tiene que ver con la señalización. La mayoría de las cosas que le vengo planteando, profe, tienen que ver un poquito con la experiencia que yo tengo tanto como policía como conductor, Claro, porque seguro. en muchos casos, Sí, de todas maneras, bueno, si querés, sí, hasta ahí está que perfecto. por ahí le doy paso a otro compañero que también quiera aportar, sí. Sí, sí, bueno, a ver, no se desesperen, ¿sí? A mí me van a escuchar hasta julio, así que, y me van a querer después. Pero sí, tranquilos, ¿sí? El módulo se va a desarrollar hasta el julio, la idea es que todos podamos hablar, que todos podamos, a ver, si el taller de hoy se tiene que basar en escuchar las tareas de todos sus compañeros, ¿sí? Lo vamos a hacer, ¿sí? Porque de eso se trata, venimos acá a aprender, y si no hacemos, no aprendemos, ¿sí? Seguro. Siempre es bueno tener esa práctica, ¿no? Porque uno, cuando va haciendo, cuando va practicando, se va equivocando y en las equivocaciones uno va aprendiendo. Por eso, yo qué voy a primar en el cursado es la participación que tengan ustedes, ¿sí? Porque me interesa también que se equivoquen, porque para poder corregirlos que salgan buenos, ¿sí? Porque recuerden porque recuerden que al laboratorio de certificación no tienen que llegar con toda la teoría que les estoy dando de memoria, ¿sí? De memoria, van a ir a aplicar lo que saben, ¿sí? Por eso, bueno, nada. ¿Alguien más que haya logrado o que pueda hacer la tarea y que la quiera exponer? Si no, paso a la clase 2. Pero recién ahí pasa la clase 2. ¿Hay alguien que quiera hablar o exponer? Empiezo, Leo. Bueno, sí veo que tuvieron problemas en ingresar, pero bueno, ya estamos acá. ¿Sí? Mi clase no empezó, la voy a empezar justamente ahora. Así que quédense tranquilos, no se preocupen, no renieguen. ¿Sí? A las 18, de 18 a 18:30 vamos a habilitar la actividad esa de asistencia. Nada, 18 a 18:30.
Así que bueno, ahora voy a compartir, vamos a hablar voy a presentar la clase. Ven todos, ¿verdad? Yo necesito que me digan si ven. Nelson. Nelson. Marines, de Claire, ¿se ve? Bien, gracias. Está bien, tutor. Profe, capaz que prueba a pasar la diapositiva, a ver si no se traba. Hola, hola. Profe, ¿me escucha? Sí, Hola, hola. recién te escucho, sí, ¿qué Ah, decías? no, que si puede probar pasando la diapositiva o la imagen para ver si no se traba. Ah, bueno. Estoy compartiendo cualquier cosa. No era eso, es el anterior. Este era mi tío, en esta principios 2. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hermosa la clase de hoy. Vamos a ver claves, ¿sí? Le voy a dar unos tips ahí bastante fabulosos para analizar y diseñar políticas públicas y para gestionar y evaluar políticas públicas. Vamos a ver una clasificación, la más conocida de todos, que está en todos lados, que es la clasificación según Lowry. Vamos a ver otras clasificaciones que dan otros autores a las políticas públicas, y que las clasifican en políticas sustantivas y procedimentales o instrumentales y normativas, políticas materiales y simbólicas. Vamos a hablar un poco sobre políticas integrales. Y por último los voy a introducir un poquito a lo que es la planificación para resultados y cuál es su importancia en el diseño de las políticas públicas. ¿Sí? Recuerden que planificación para resultados es uno de los 5 componentes o 5 pilares fundamentales que tenemos la pública. Vamos a empezar. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué son las políticas públicas basadas en innovación? ¿Alguna idea? Vayan pensando, no importa si no quieren hablar, ya sé que son medio mudos mis estudiantes en este momento. ¿Qué son las políticas públicas basadas en la innovación? Para responder esto, yo prefiero, voy a definir la pregunta y decir, ¿qué es la innovación de las políticas públicas? ¿Qué significa esto? Cuando hablemos de innovación, la innovación la vamos a entender como un proceso, en el cual, como técnicos, como hacedores de políticas públicas, innovadores, ¿sí? Vamos a tener la capacidad y la habilidad técnica para redireccionar, renovar y actualizar por medio de la aplicación de nuevos procesos o mejores procesos, o la introducción de nuevas técnicas o mejores técnicas, o el establecimiento de ideas exitosas, con el fin de crear valor público. ¿Sí? Entonces, eso significa políticas públicas innovadoras. Eso significa innovar en las políticas públicas. ¿Sí? No crean que innovar es solamente empezar de cero. No, es mucho más que eso. ¿Qué son las políticas públicas basadas en la innovación? Las políticas innovadoras son planes y también son actividades. ¿Por qué decimos que las políticas innovadoras son planes y también son las actividades? Porque uno cuando planifica, ¿sí? Cuando tiene una planificación, la tiene que ejecutar. ¿Sí? Y muchas veces, sí. Disculpe, se la escucha muy bajo y como muy lejos. A ver, me voy a poner el micrófono más fuerte. Ojo, que por ahí
No me echen la culpa, bueno, no sé ahí si está mejor. Bueno, decíamos entonces. Decimos que las políticas innovadoras son planes y también son actividades de nosotros. Muchas veces también realizamos actividades que no están planificadas, pero hay que planificarlas. ¿Sí? Y ahí está la innovación. Innovar es accionar lo que hemos planificado, o sea, ejecutar lo que planificamos y planificar lo que ya estamos haciendo. ¿Qué significa esto de planificar lo que ya estamos haciendo? Agarrar todas esas actividades que estamos desarrollando, ¿sí? Y ponerle metas y ponerles indicadores. ¿Sí? Entonces, por eso, en este punto vamos a decir que las políticas públicas innovadoras van a ser los planes y las actividades. Ahora, las políticas innovadoras tienen al Estado como responsable principal. ¿Sí? Esto es, que no un Estado ni ausente, pero tampoco omnipresente. ¿Se entiende? Que estén todos, responsables de todo. ¿Sí? Acá el Estado va a intervenir, haya que fortalecer las capacidades de actores sociales. Sí, pero siempre en una política innovadora el Estado es el principal responsable, pero no es el único. Y también, bueno, esto que quise poner ahí como un mensaje, que innovar es gobernar y administrar con idoneidad y honestidad. Sí, eso es lo que se busca de nuestro gobernante. Y en Argentina, que es un país marcado por la corrupción, la innovación puede estar ahí, ¿no? En la honestidad. Las políticas innovadoras van a tener a la sociedad como partícipe necesaria en todo el proceso de la planificación de las políticas públicas. Sí, o sea, en todas las cuestiones, que vaya desde el diseño hasta la evaluación. Sí, ya habíamos hablado un poco de las políticas públicas que deben tener enfoque de derecho, colocar a las personas en el centro de esas políticas públicas. Profe, disculpe, Sí. se escucha muy bajito y entrecortado. No sé si alguien más lo escucha así, pero yo escucho entrecortado y bajito. Sí, se A ver. escucha muy bajo. Sí. Sí, la verdad que sí. Y va y viene, Se la recorta boca, un poco. se acerca y se aleja, y se acercándose y alejándose. Bueno, me voy a poner el micrófono en la boca y me escucha mejor. ¿Se escucha mejor o no? Hace eco. Bueno, es lo que tenemos hoy, no sé si es capaz mi conectividad. ¿Ve? Por ejemplo, ahí está usted hablando y no se le entiende bien lo que usted dijo en ese momento. Porque hay eco. Sí, totalmente entrecortado, se escucha, profe. Capaz que es mi internet. Entonces. A ver, voy a apagar la cámara. Ahí está, yo sé que eso a veces funciona. ¿Sí? Por el gráfico de datos. Bueno, ahí, bueno, ustedes me van diciendo, ¿sí? Entonces, no Ahí se escucha mucho mejor. Entonces es mi internet, por eso apagué la cámara. Apaguen todas las cámaras, por la duda, nos escuchamos bien todos. Entonces, innovar es diseñar y gestionar por, para y con las personas. ¿Sí? Recuerden siempre, tengan en la cabeza como futuros y los mejores hacedores de política pública de la provincia, el enfoque de derechos en las políticas. ¿Sí? Las personas, los principales aliados. Bien. Las políticas innovadoras buscan el bien común, ¿sí? La satisfacción social y la aceptación ciudadana, todo esto en un marco de cuando las políticas públicas logran crear ese valor público que buscan en realidad, ¿no? Es el fin de la política pública, que se logra esto, ¿no? La satisfacción social y la aceptación ciudadana. Cuando hay una aceptación ciudadana y una satisfacción social, va a haber una mayor legitimidad de las políticas públicas y mayor legitimidad de desempeño de los actores políticos, ¿sí? O de nuestro gobernante. Entonces, a mayor legitimidad vamos a decir que mayor y mejor será la gobernabilidad. Bien, acá quería llegar.
Bueno, estas son, vamos a ver ahora 5 claves importantes para analizar y diseñar políticas públicas innovadoras, ¿sí? Ahí a la izquierda, ¿sí? Ustedes tienen un gráfico que muestra de manera sintética el ciclo de la política pública, del proceso, ¿sí? Análisis, diseño, gestión y evaluación. En esta primera parte que vamos a hablar sobre las claves para analizar y diseñar políticas públicas, nos vamos a focalizar en el semicírculo superior, en análisis y diseño. Después cuando veamos las claves para gestionar y evaluar, nos vamos a ubicar en el semicírculo de abajo, evaluación y gestión. Bien. Empecemos con el primero. Analizar críticamente las políticas públicas existentes. ¿Se acuerdan que en el gráfico de acá, en este gráfico que les mostré, dice análisis, que precede el diseño? ¿Sí? Acá se van a realizar estudios de determinación. ¿Qué son esos estudios de determinación? Van a ser instrumentos o documentos que nosotros vamos a poder construir a partir de analizar críticamente las políticas ya existentes. ¿Sí? Como dice ahí, no es innovador empezar de cero, ¿sí? Siempre es necesario analizar críticamente las políticas existentes o todo lo que ya está haciendo la institución. Críticamente no significa destructivamente, ¿no? Siempre hay cosas buenas que se vienen haciendo en la gestión y es bueno rescatarlas, ¿sí? Eso significa analizar críticamente las políticas existentes, hacer una etapa anterior al diseño. Analizamos todo lo que hay, o sea, si ustedes los contratan para alguna consultoría que quieren desarrollar, no sé, desarrollar políticas que tengan que ver con el medio ambiente, porque se van a un municipio, no van a empezar a desarrollar todo un sistema de diagnóstico o herramientas para el diagnóstico. Lo primero que van a hacer es, bueno, señor intendente, con las autoridades que estén a cargo, por favor, nos tienen que dar toda la documentación que muestre qué están haciendo, ¿sí? Y en base a eso, recién tienen que pensar en hacer este diagnóstico. Así que sería la segunda clave. Diagnosticar participativamente las necesidades y los problemas de la sociedad. ¿Sí? ¿Para qué se hacen los diagnósticos? Los diagnósticos se hacen para poder tomar decisiones, ¿sí? O sea, que el diagnóstico lo que va a hacer es brindar insumos para la mejor toma de decisión, ¿sí? Lo que es innovador acá es el qué y cómo se va a hacer ese diagnóstico, ¿sí? Siempre lo que hay que hacer es sí involucrar a la ciudadanía en estos diagnósticos. Siempre, ¿sí? No así que participen, que después lo vamos a ver, sí se puede escuchar, pero no tanto en la definición de las soluciones, porque si nosotros vamos a diagnosticar a un barrio, y también le pedimos a las personas que nos brinden posibles soluciones, y seguramente si vamos a diagnosticar sobre problemas de seguridad ciudadana, seguramente las soluciones que va a brindar la ciudadanía va a ser, no sé, poner un policía en cada esquina, ¿me entienden? Y eso no va a ser viable, pero sí o sí, el diagnóstico tiene que ser con participación de la sociedad, ¿sí? Y ojo, que acá un mal diagnóstico, una mala identificación de cuál es el problema de fondo, esto nos va a conllevar a una mala planificación, ¿sí? Y si hay una mala planificación, la política pública no va a ser exitosa, no vamos a solucionarlo. Tercero, diagnosticar técnicamente la solución. Acá es lo que decía, ¿no? A ver, primero pensar que no se decide sobre los problemas, ¿sí? Se tiene que decidir sobre las posibles decisiones que se van, posibles soluciones, ¿sí? Ahí están.
sobre las posibles soluciones. ¿Sí? Y lo que tienen que saber también que la solución no es lineal a los problemas, no es que un problema, una solución. Lo más probable que un problema, sí, porque los problemas sociales son muy complejos, un problema requiera de una batería de propuestas o alternativas de solución. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Sí? Como le dije anteriormente, no es pedirle a la sociedad posibles soluciones, ¿sí? Se tiene que diagnosticar técnicamente las soluciones posibles. Si yo voy a hacer un diagnóstico sobre seguridad ciudadana, voy a llamar expertos en seguridad ciudadana. ¿Sí? Ahí está la innovación en este caso. No nos creamos que porque estamos en el Estado, todos lo sepamos, ¿no? La ciencia, la metodología en las ciencias sociales todavía no existe. ¿Sí? Llamen hasta allá, hay que llamar expertos. ¿Sí? Y lo que sí hay que hacer es consensuar socialmente las soluciones con la sociedad. Eso sí se debe hacer. ¿Sí? Y ahí también está la innovación en este punto. Después lo que tenemos que hacer es decidir, otra clave, ¿no? Decidir políticamente la agenda gubernamental. Acá, ¿sí? Los técnicos de hacedores de políticas públicas, los técnicos juegan un rol sumamente importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el decisor o el que tome la decisión política lo tiene que hacer entre varias soluciones posibles que nosotros como técnicos le vamos a ofrecer. ¿Sí? Entonces, si nosotros le brindamos esa información, ¿sí? De cuáles son las posibles soluciones y el por qué, entonces la decisión de poder político va a ser una decisión informada. ¿Sí? Por lo tanto, hay que fortalecer las relaciones técnico-políticas dentro de las instituciones. Los políticos o los que toman las decisiones, si no tienen que ser cabeza dura y soberbios, si tienen que escucharnos a nosotros los técnicos. ¿Por qué? Porque gracias a nosotros, gracias a nuestro trabajo van a poder tomar la mejor decisión. Sí, entonces ahí está la innovación en este punto, es eso, fortalecer la relación técnico-política. Dicho de otra manera, que se lo puse bien bonito ahí, que hay que hacer, profesionalizar la toma de decisiones de las políticas públicas. ¿Cómo se profesionalizan esas decisiones? A través de la participación de los técnicos, de los hacedores, de escucharnos a nosotros. Yo me pongo en el lugar porque no soy técnico, por eso hablo en primera persona. Pero bueno, tanto la planificación, ¿no? La planificación como la toma de decisiones son procesos técnico-políticos que van a impactar en la efectividad de las políticas públicas. Y por último, planificar técnicamente. ¿Qué vamos a planificar técnicamente? La agenda gubernamental, ahí donde se tomaron esas decisiones, de qué políticas públicas había que formular, qué eran las posibles soluciones. Bueno, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que definir objetivos, metas, indicadores, seleccionar la mejor metodología que encontremos o la mejor metodología que nosotros sepamos manejar. Y que nosotros sepamos manejar. A ver, yo me llevo muy bien con cadena de valor público. Hay otros técnicos que se llevan muy bien con teoría de cambio y otros que se llevan muy bien con ontología, que son las tres metodologías más conocidas y no sé si las únicas, ¿no? Para el diseño de políticas públicas. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a estar planificando como técnicos van a ser las agendas de gobierno. ¿Sí? Lo que decida el ministro, el secretario en base a los lineamientos políticos del ministro, el ministro tendrá que seguir los lineamientos que le da el gobernador. ¿Sí? Pero bueno, eso significa planificar técnicamente la agenda gubernamental. ¿Y dónde está la innovación acá? En eso mismo, en definir los objetivos, metas e indicadores. Así que la planificación tiene que ser la regla y no la excepción. En políticas públicas no puede ser una excepción planificar.
porque está en juego la vida de las personas, la calidad de vida de las personas. Entonces tiene que ser una regla. A mí me encantaría que la provincia pueda tener una ley de planificación de políticas públicas como tiene Tucumán. Es una ley muy corta, creo que tiene 3 artículos, la pueden googlear si les interesa. Pero se obliga a todas las instituciones apenas cada inicio de gestión la planificación. Así que, ahí está. Terminamos con las claves para analizar y diseñar políticas. Ahora viene otra parte muy interesante, que son las claves para gestionar y evaluar políticas públicas. ¿Sí? Acá nos vamos a focalizar, fíjense en la figura, en el semicírculo de abajo, que tiene que ver con la gestión, donde vamos a hablar de la dirección de las políticas públicas, la difusión y comunicación, y los estudios o las evaluaciones de. La primera clave para gestionar y evaluar políticas públicas se refiere a que tenemos que ejecutar lo planificado. Como les dije al principio, cuando empezamos a hablar de políticas innovadoras, ¿qué era una política innovadora? Que hablábamos que eran planes y acciones, que había que planificar, había que accionar lo planificado y había que planificar lo que ya estaba accionado, ¿sí? Entonces, la innovación está ahí. Sí, la innovación está ahí. Escuchen, me quedan 1 minuto para las 6. Les voy a dar 5 minutos. Quedamos en esta diapositiva, así ya paso al control del ejecutado. 5 minutos, son las 6, 5 minutos de recreo. 6, 5 volvemos. La palabra clave para el registro de asistencia de hoy es innovación. Innovación, así que entren, regístrense, prepárense un tecito y volvemos en 5 minutos. La puta madre que lo parió, la cucaracha va a pasear por la
Cucaracha. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo le va? Bueno, volvemos del recreo. Por favor, podemos silenciar los micrófonos. Silencien los micrófonos, chicos, por favor. Gracias, señores. Bueno, habíamos quedado en ejecutar lo planificado, lo pasamos, ahora vamos a controlarlo, ejecutar. Otra clave para gestionar y evaluar políticas públicas tiene que ver con controlar lo ejecutado. La primera pregunta que hay que hacerse en este momento es si estamos ejecutando realmente lo que hemos planificado. Entiendo que muchas veces la coyuntura, ¿sí?, nos lleva a desviarnos un poco de esa planificación. No hay problema, ¿sí? Pero no hay que perder la atención en lo que nosotros hemos planificado. Lo bueno que tiene la planificación estratégica de políticas públicas es que tiene un enfoque atemporal. ¿Sí? ¿Qué significa? Que nosotros podemos, o intertemporal, mejor dicho, nosotros podemos planificar a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? La planificación de corto plazo nos va a permitir resolver problemas de coyuntura, pero la planificación estratégica de largo plazo nos va a ayudar a resolver problemas más de fondo, más estructurales que tiene la ciudadanía, ¿sí? Los problemas estructurales que padece la sociedad, o las sociedades, porque hay muchas sociedades dentro de la sociedad. Para poder hacer este control del ejecutado, ¿sí?, será necesario establecer metas e indicadores para controlar y monitorear, ¿sí? Ese control y ese monitoreo que nosotros vamos a ir haciendo durante el ciclo de gestión de la política pública nos va a permitir corregir si hay falla. Silencio el micrófono, chicos. Silencio el micrófono, por favor. Nos va a permitir los monitoreos corregir si hay falla, ¿sí? A la primera falla que se determina o que se detecta, vamos a poder recalcular cuál GPS, ¿sí? Eso es lo importante de tener indicadores o desarrollar sistemas de monitoreo. Bien. Tercero, comunicar lo planificado y lo ejecutado. Es tan importante la ejecución de la política pública como su comunicación. Y aquí está la innovación. ¿Cómo? Pueden silenciar, Sí, Nelson, silenciar, por favor. ¿Ah? Ese. Yo no puedo hablar. Ahí está. Por favor, estén atentos a los micrófonos. Si no perdemos tiempo. Nelson, ¿podés silenciar, por favor, a la compañera? Bien. Les decía, vuelvo a empezar. A ver, les pido por favor a todos, por favor, silencien sus micrófonos. ¿Sí? Puede ser que sin querer, si alguien está con el celular, active su micrófono. ¿Sí? Estén atentos a eso. Cuiden las palabras. ¿Sí? Esta es una clase que se está grabando y esta clase se sube a YouTube. Así que la compañera que lamentablemente dijo malas palabras durante la grabación, y lo lamento. Se tiene que subir así. Todas las clases grabadas de la universidad se suben a YouTube. Así que sí, por respeto a la institución, por respeto a todos nosotros, seamos cuidadosos, ¿sí? Vuelvo a empezar. Comunicar lo planificado y lo ejecutado. Es tan importante la ejecución como la comunicación. Acá está la innovación. Comunicar la gestión de las políticas públicas es innovador. Es innovador. Yo busqué, tenemos una compañera acá del Ministerio de Desarrollo Social, yo busqué en internet por todos los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y la verdad no los encontré. Llamé a secretarios de modernización porque están con todo este tema que estaba abierto y gobierno electrónico y qué sé yo,
Y le pregunté si había una plataforma donde se estén publicando las políticas sociales para que todos los ciudadanos podamos ver, y me dijo que no existe tal plataforma, no hay. Lo que tiene la página del gobierno de la provincia de Salta, cuando entra, es prensa, ¿sí? Se va a nombrar al programa, se está implementando, se firmó convenio para la ejecución de tal programa, pero no dice más. Entonces, comunicar la gestión de las políticas públicas, la gestión es todo. La gestión es desde el diseño hasta la evaluación, todo eso es la gestión de las políticas públicas. Entonces, acá está la innovación que nosotros podemos hacer. También hay que tener en cuenta qué se va a comunicar y cómo se va a hacer esa comunicación. ¿Sí? Y acá entra la diferencia entre informar y divulgar sobre las políticas públicas. Divulgar lo que se está haciendo sobre políticas públicas, eso se hace a través de medios masivos, redes sociales, en los medios de prensa, televisión, radio, sobre alguna política pública que se está implementando. Ahora, como ya se la nombra mucho al gobernante de turno, y bueno, se está haciendo política, ¿sí? No se está difundiendo información sobre políticas públicas. Entonces, la innovación en este punto es informar. ¿Informar a quién? Es la pregunta. Informar a las personas, a las personas beneficiarias de esas políticas públicas. Ahí está la innovación, no la divulgación, que ya les expliqué a qué refiere, sino informar, y que la información va por otro lado. ¿Quiénes son las primeras personas que tienen que saber sobre cierta política pública que se va a implementar, o que se está implementando, que se está por evaluar? Son los principales beneficiarios de las políticas. Después tenemos controlar lo comunicado. Controlar lo comunicado, ¿sí? No hace referencia a lo que el gobierno dice, ¿sí? Sino acá lo que nos tenemos que preguntar es si las personas beneficiarias de esas políticas públicas, ¿sí?, conocen y sobre todo si entienden lo que se comunica desde el gobierno. La innovación está ahí. Eso significa controlar lo comunicado. Que las personas entiendan la política pública destinada a solucionar un problema que están teniendo en su comunidad. Y por último tenemos evaluar los resultados. Y es importante tener indicadores de gestión y tener indicadores de resultados. Más adelante, cuando ustedes sean más grandes, en conocimientos de políticas públicas, sobre políticas públicas, vamos a analizar, y si tienen la suerte de tener esta de nuevo en los módulos que tienen que ver con planificación específicamente, ahí vamos a analizar en la cadena de valor público, cada uno de los eslabones está asociado con un indicador, ¿sí? A los indicadores en términos de producto, efecto, impacto, se van a llamar indicadores de resultados, ¿sí? Y los indicadores que tienen que ver con la parte baja de la cadena, o sea, insumos, procesos y productos, tienen que ver con indicadores de gestión. Entonces, acá está la innovación, distinguir el control de la gestión de la evaluación de los resultados. Es importante entonces definir esos indicadores, y que lo hacen antes, allá atrás, en el diseño de la política pública, cuando empezamos a planificar el tema gubernamental, donde se dice todo depende de la planificación, es ahí donde se deciden y se definen estos indicadores que nos van a permitir evaluar si la política pública está siendo exitosa en términos de que sea efectiva, que sea una política de calidad, que tenga pública, todos los atributos que estuvimos viendo. Así que bueno, hasta acá esas 10 claves fundamentales, son 5 claves para analizar y diseñar políticas públicas innovadoras, y 5 claves para gestionar y evaluar políticas públicas. El manual recomendado por esto es del profe Emilio Braglia,
de profesor el año pasado, las cinco primeras claves los van a encontrar para ampliar todo esto en los retos 7, 8 y 9. 7, 8 y 9 para ampliar las 5 primeras claves que tienen que ver con el diseño. Y los capítulos 10, 11 y 12 de ese libro Retos, 10, 11 y 12, ahí está, para ampliar sobre las claves para gestionar y evaluar políticas públicas. Bien, chévere. Clasificación de las políticas públicas. Hay una primera clasificación, ¿sí? La más conocida, la más común, ¿sí? Es la que usamos habitualmente, los que estamos en el gobierno, es la clasificación de Teodoro Lowy, que las clasifica en regulatoria, distributiva, constituyente y redistributivas. Veamos cada una de ellas. ¿Sí? Las políticas distributivas, ¿sí? Van a ser todas aquellas políticas públicas que van a otorgar beneficios tangibles, ¿sí? A la sociedad. Van a ser todas aquellas políticas destinadas a prestar bienes o servicios a los ciudadanos, por ejemplo, los programas de vivienda, a las personas de bajos ingresos, las políticas de educación, las políticas de empleo, las políticas de educación, etc. Sí, distributivas. Las políticas regulatorias sí van a son todas aquellas políticas públicas que van a buscar controlar o regular la conducta de ciertos grupos o individuos en pro del bien común. ¿Sí? Que pueden ser las políticas de tránsito, políticas de seguridad en el trabajo, las políticas de protección del medio ambiente, entre otros. Las políticas redistributivas, ¿sí? Van a ser aquellas que redistribuyen la riqueza y los recursos de la sociedad en beneficio de todos aquellos grupos que históricamente han estado marginados y están excluidos. El caso concreto de esto son todas las políticas, llamamos los planes o programas sociales, ¿sí? De inclusión varios. Y las políticas constituyentes son todas aquellas políticas que se centran en la reorganización del poder político y económico dentro de una sociedad. Por ejemplo, cuando se hacen las reformas de la Constitución, cuando se crean nuevas instituciones públicas, nuevos ministerios, nuevas secretarías, cuando se reforman los sistemas electorales, y todo eso tiene que ver con las políticas constituyentes. Otra política constituyente tiene que ver con las políticas de descentralización. Hay gente que trabaja en los municipios, ¿no? Pero bueno, la política de la asistencia social, me parece que está dentro de la ley de municipalidades de la provincia, está descentralizada a los municipios. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo que quiera participar en función al lugar donde trabaja, o alguna idea que tenga, poder brindar otros ejemplos? Fernando, le vamos a hablar a Fernando. Bueno, parece que nadie quiere hablar. Pues yo creo que están todos silenciados, no sé. Pero bueno. Pasemos entonces. Igual, estos temas de la clasificación de las políticas públicas es un tema de examen final. ¿Sí? Yo les voy a dar una política X para hacer todo un análisis. Van a ir siguiendo unas preguntas, y una de las preguntas que les voy a hacer es cómo clasificaría esta política pública. Ustedes van a poner, no sé, pongan que haya dado un plan social y me van a decir esta es una política redistributiva. ¿Va? Así que bueno, igual vamos a hacer algunos ejercicios de entrenamiento, ya les había dicho. Pedí muchos talleres con ustedes para poder practicar. Otra clasificación, ¿sí? Puede ser esta, ¿no? Que
hay algunos libros, sí, o bibliografía que las clasifican a las políticas, políticas sustantivas y políticas procedimentales. Las políticas sustantivas buscan un cambio real en la calidad de vida de las personas. Y, por ejemplo, un programa de acceso a la educación de calidad para todos los niños en inicial es una política sustantiva. Lograr la universalidad de acceso a la salud pública y gratuita también es una política sustantiva. ¿Sí? Y después tenemos las políticas procedimentales, o también se llaman políticas instrumentales. Tienen que ver con la manera en que se va a hacer algo, o quién lo va a hacer, o quién va a emprender, o quién va a estar a cargo de, esa ejecución, de la ejecución de esa política pública. ¿Sí? Esta política se enfoca en el uso de herramientas concretas para lograr cambios en la sociedad. Por ejemplo, una política instrumental puede ser la implementación de un programa de incentivos para el uso de energía renovables, ¿sí? Que otorgue beneficios fiscales o financieros a empresas y hogares que quieran adoptar para este tipo de tecnologías más limpias y más sostenibles. ¿Sí? Esta medida entonces va a buscar el cambio de comportamiento de los individuos, de las personas. Después tenemos, bueno, acá un ejemplo que yo saqué de la página del Ministerio de Salud de la Nación. Si tomamos como subsector salud, teniendo en cuenta que salud es un subsector del sector social. Si recuerda que nosotros en políticas públicas tenemos social, económico, ambiental y cultural, pero cultural yo lo pondré social también, ¿sí? Y ahí tenemos los subsectores, que serán salud, educación, vivienda, etc. En el Plan Nacional de Salud, política sustantiva, hay un decreto que está clarito y dice política sustantiva, esto. Mejorar la accesibilidad, eficiencia y calidad de la atención médica, mediante la efectiva extensión de cobertura a toda la población con acciones del mejor nivel de calidad posible y el menor costo económico y social. Entonces es una política sustantiva, ¿sí? Y dentro del mismo decreto dice, o toma como medida instrumental o procedimental a esto, ¿no? Promover, desarrollar y apoyar la estrategia de atención primaria como componente fundamental de extensión de cobertura a toda la población urbana y rural, la accesibilidad al sistema. Esa política procedimental encuentra correlato en la política sustantiva, ¿no? Entonces podemos decir que ustedes estudiaron ese instrumento, y de abajo, ¿sí? Con lo que le marcan las flechas abajo, sería un instrumento de política pública, y lo de arriba sería un instrumento de acción pública. ¿Sí? Bien. Otra clasificación, ¿sí? Que se le suele dar a las políticas públicas, políticas materiales y políticas simbólicas, ¿sí? Las políticas materiales van a referir a todas las medidas que tienen un impacto directo en las condiciones de vida de las personas, a través de la asignación de recursos o implementación de programas y servicios. Estas políticas tienen una dimensión material y tangible y buscan mejorar la calidad de vida de la población en áreas como la salud, la educación, el empleo, la vivienda y la seguridad, entre otros. O sea que si ustedes están viendo, esta política material es lo mismo que decir política sustantiva y es lo mismo que decir políticas redistributivas. ¿Sí? Van encontrando, ¿no? Cómo se van alineando o amalgamando estas clasificaciones, ¿sí? Pero bueno, lo más común son esas cuatro de Lowe, ¿no? Pero hay otros libros que lo definen así. Después tenemos las políticas simbólicas, que están diseñadas para promover y proteger derechos humanos, como el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación política. Un ejemplo puede ser la promoción, ¿no? De una campaña de concientización sobre la violencia de género, que busque cambiar la forma en que se piensa y en que se habla sobre la violencia de género y que se actúe en consecuencia. Eso sería una política simbólica. Acá le traigo algunos ejemplos, siguiendo con política simbólica, los días conmemorativos también se considera políticas simbólicas, establecer días conmemorativos por algo, políticas
por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y políticas materiales, bueno, eso lo tienen que asociar entonces, políticas materiales con políticas sustantivas, con políticas redistributivas. Volvemos siempre a los mismos ejemplos. Salud, acceso a la vivienda, políticas de empleo, educación, etc. Y por último, las políticas autorregulatorias. Sí, las políticas autorregulatorias son aquellas políticas que van a buscar regular el comportamiento no solo de las personas, sino también de las empresas, a través de su propio sistema de regulación interna, en lugar de depender exclusivamente de las regulaciones externas que establece el Estado y sus sanciones correspondientes en el caso de no cumplir con esa regulación. Un ejemplo clarito que les doy es, por ejemplo, si un farmacéutico quiere abrir una farmacia, ¿sí?, va a tener que cumplir y seguir todos los requisitos para habilitar esa farmacia establecida por el Colegio de los Farmacéuticos. Y lo mismo cuando se habilitan estudios jurídicos, tendrán que remitir al Colegio de los Cuando se abre un estudio de contadores al Consejo de Economía. Es como que el gobierno delega el poder de policía en los colegios. ¿Sí? Eso es clarito para que entiendan el tema de política autorregulatoria y no se mareen con tanto que lo puse ahí en el diapositivo. Lo que pasa es que por ahí trato de buscar tanta información en los libros que quede más claro, porque sí, no me leo 300 páginas, pero bueno, nada, política regulatoria, entiéndalo así, con ese claro ejemplo, que si yo quiero abrir una farmacia, ¿quién me va a autorizar o quién me va a establecer todos los requisitos que debo cumplir? El Colegio de Farmacia. También podemos definir o clasificar a las políticas públicas según la proyección temporal, por su nivel de coordinación y por el nivel de gobierno. ¿Sí? Proyección temporal, políticas de Estado, porque por las políticas de Estado, por la cantidad de actores sociales y sectores que han intervenido en esa formulación y que suelen llevar años, por ejemplo, en nuestro plan de desarrollo, que está el ejemplo, porque es la única verdadera política de Estado que tenemos, llevó como 3 años de formulación, entonces no puede ser tampoco que dure 1 o 2 años, se hace en el largo plazo, ¿sí? Políticas de Estado en el largo plazo, políticas de gobierno más circunscrito a un periodo gubernamental de 4 años, esto lo saqué, y ahora el fondo rotatorio del Plan Ganar, ¿sí? Son unos subsidios que se están entregando al sector agrario de la provincia de Salta para que puedan modernizarse y acceder a tecnologías. Después tenemos su nivel de coordinación, que van a ser políticas sectoriales, multisectoriales y transsectoriales. Políticas sectoriales, por ejemplo, cuando se implementan políticas de un sector que le llamemos salud, dentro del gobierno, ¿sí? Salud. O en este caso, miren, le puse ejemplo el Plan Sol en Casa, que es un programa, es un plan del Ministerio de Desarrollo Productivo y Ambiente Sustentable. Después tenemos las políticas multisectoriales. Estas políticas multisectoriales lo que buscan es lograr un impacto en varias dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, el plan de turismo Salta Sin Más es multisectorial y tiene un impacto en la dimensión social, hablando de dimensiones del desarrollo sostenible, ¿no? Tiene un impacto en la dimensión social, en la dimensión económica, en la dimensión ambiental y en la dimensión cultural, ¿sí? O sea, tienen buenos impactos, ¿sí? Hay mucho en la página del gobierno y en internet sobre el plan de turismo en Salta Sin Más. En cambio, las políticas transsectoriales refieren a, por ejemplo, cuando se quiere resolver un problema de salud pública, en este caso, pero que no solo le corresponde a salud pública,
pero no por solo hecho de corresponder, sino que no lo va a lograr, ¿sí? Haciéndolo solo. Transsectorial, trascienden sectores, eso significa. Por ejemplo, el Plan Provincial de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores, entre paréntesis, dengue, chikungunya y demás, es una cuestión de salud, es una cuestión también de educación, es un problema también, no un problema, sino una cuestión que deben atender las municipalidades, ¿sí? O sea, por eso se llaman transsectoriales, trascienden un sector. Si salud pública solo no lo va a poder ver. Y por último, tenemos por el nivel de gobierno, que pueden ser políticas de tipo nacional, por ejemplo, el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, un plan provincial que es un programa que tenemos que se está ejecutando en coordinación con el PAPECO desde la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, programa consultora, el programa también programadoras. Y por último, las políticas de nivel municipal, que entré a la página del gobierno de la ciudad y me costó encontrar, así que hay un detalle, pero no me decía mucho, ¿sí? Así que bueno, preferí poner este, que es un programa de formación en empleo verde que nace de una articulación entre la Universidad Nacional de Salta y la Municipalidad de Salta. Yo soy profesora en uno de los módulos que van a ver. Así que bueno, fíjense todas las clasificaciones que hemos visto, pero que seguro sí lo teníamos en nuestro radar, solo que nos costaba identificar o ponerle el nombre, a qué tipo de política corresponde, ¿sí? Así que bueno, creo que con todos estos detalles que leí en esta presentación nos quedaron mucho más claros y vamos a poder sacarse un 10 en la biblioteca. Por último, las políticas integrales. ¿Sí? Estas políticas integrales, ustedes tienen que pensar que hay problemas que son, todos los problemas sociales son complejos, todos. Por ahí es necesario hacer y volver con la diferencia entre necesidad y problema, ¿no? Porque la necesidad es la carencia de algo, es algo que deberían tener los ciudadanos, pero no lo tienen para que puedan alcanzar ese mínimo de bienestar social. Carencia de algo, ¿sí? No sé, carencia que no se puede hacer en educación, a salud, trabajo, carencia. Y problemas, los problemas son mucho más complejos, son mucho más difíciles, pero tienen que ser considerados como esos obstáculos que no nos permiten resolver ciertas necesidades. Entonces, cuando hablamos de políticas integrales, tenemos que pensar que los problemas de la sociedad son complejos, por lo tanto, necesitan soluciones integrales. ¿Sí? Estas políticas tienen como objetivo abordar de manera integral y coordinada un problema o situación compleja, que requiere la acción conjunta de múltiples actores para tomar medidas, y que van a abarcar diferentes áreas y diferentes sectores, diferentes áreas, puede ser el área de salud, educación, militar, y diferentes sectores, puede ser el sector de la sociedad civil, un sector que le llamemos población LGBTI, pueblos originarios, etc. Acá les saqué algunos ejemplos de políticas integrales que generalmente se diseñan y se ejecutan en América Latina. ¿Sí? Tenemos las políticas de desarrollo rural integral. ¿Sí? Estas políticas buscan abordar de manera integral problemas del sector rural, ¿sí? A través de medidas como el fomento de una agricultura sostenible, la promoción del turismo rural, inclusión social de las comunidades sostenibles. Otra política puede ser estas políticas de prevención y atención integral de la diversidad de género. Esta política busca abordar, ¿no?, la violencia de manera integral a través de medidas como la prevención y sensibilización,
la atención a las víctimas y la promoción de una cultura de igualdad y respeto, que es lo que se hace desde la Secretaría. Desde las mujeres se promueven políticas integrales en este sentido. Políticas de desarrollo urbano sostenibles. Estas políticas van a buscar abordar problemas urbanos de manera integral, ¿no? Y van a centrarse en la planificación territorial sostenible, la promoción de la movilidad urbana, la gestión integral de los residuos y la promoción de una cultura de participación ciudadana en la gestión urbana. Políticas de educación integral para la salud sexual y reproductiva. Hay un plan nacional de esto, ¿no? Y bueno, y después tenemos políticas de desarrollo humano integral. Esta política busca abordar el desarrollo humano de manera integral a través de medidas como promoción de la educación, la atención integral de la salud, fomento del empleo y la inclusión de las personas más vulnerables y marginadas. Estos son ejemplos a nivel latinoamericano. Voy a leer unos ejemplos de políticas integrales a nivel nacional. Tenemos el Plan Nacional de la Infancia, Plan Nacional de Prevención de Embarazo no intencional en la adolescencia, el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y el Programa de Atención y Desarrollo Humano Participado. Esta presentación se las voy a dejar para que profundicen en detalle cada una de estas políticas integrales. También busqué, hice mis tareas y busqué en Salta. Es un tema, no hay publicaciones, hay prensa de las políticas públicas, o sea, se divulga, no se informa. El Programa Nacional de Centros Educativos y Recreativos Comunitarios de Aprendizaje, cerca. Esto lo saqué del Ministerio de Educación, tiene su página. Revolví por todos lados, vi su plataforma y encontré este programa que está fantástico, se está implementando. Sí, pues hay municipios ya. Después tenemos el otro, el Plan Provincial de Prevención de las Adicciones de Salud Pública. El Plan Estratégico de Turismo Salta Señor, es una política integral, ¿no?, que busca el desarrollo del turismo en la provincia a través de medidas específicas que buscan mejorar, fíjense, todo eso, la oferta turística y la infraestructura, la innovación, la creatividad, y promueve la inclusión social y la sostenibilidad. Y el programa Abrazar, ¿sí?, el desarrollo social, un convenio, una foto y firma de la ministra, busca asistir a la comunidad con elementos esenciales y realiza un acompañamiento integral a mujeres y diversidades. También dando respuesta a necesidades concretas, buscando la autonomía y la independencia económica. Esto se firmó hace poquito, si mal no recuerdo, así que yo me imagino que no debe estar ejecutándose. Características, quiero llegar a planificación para resultados. Políticas integrales, las principales características, ¿sí?, del abordaje integral, ¿sí? Las políticas buscan abordar un problema de manera integral, considerando todas las dimensiones que lo conforman a ese problema. Por lo tanto, buscan involucrar a diferentes sectores y actores relevantes en el diseño y implementación de la política pública. La participación ciudadana es una característica de todas las políticas públicas. Importante promover la participación y generación de redes de colaboración para que estas políticas integrales sean efectivas, la visión constante. Esto aplica a todas, también todas las políticas públicas tienen que tener una evaluación que se llama recurrente. Recurrente, porque nosotros tenemos evaluación ex ante, recurrente o ex post. Recurrente es durante, ¿sí? Y buscan establecer sistemas de evaluación constante que permitan medir el impacto y la eficacia de la política. El enfoque a largo plazo. Las políticas integrales buscan generar un impacto sostenible en el tiempo, por lo que el enfoque se dirige en un horizonte temporal a largo plazo. Hace rato les había comentado de la planificación a corto, mediano y largo plazo, la que en corto plazo tiende a resolver los problemas coyunturales, y la
de largo plazo, ¿sí? La planificación de largo plazo tiene que resolver problemas estructurales y es aquí donde también entran estas políticas integrales. Y la coordinación institucional, sobre todo si no pierde el sentido de integral, ¿no? Las políticas integrales requieren una fuerte coordinación institucional entre los diferentes sectores públicos como privados para lograr el éxito de una política pública. Esto va a implicar, por supuesto, que haya una buena comunicación y colaboración entre diferentes áreas del gobierno. ¿Qué pasa? Que todos los que trabajamos en el Estado muchas veces no sabemos ni qué hace el compañero de al lado, el que se sienta al lado. Entonces empecemos a fortalecer estos sistemas de comunicación y colaboración hacia adentro, en los espacios de trabajo, para poder establecer luego la comunicación y colaboración entre otras áreas del gobierno que estén fuera de nuestra institución. Se hace un trabajo de salud, voy a fortalecer mi círculo de comunicación y colaboración con todos los colegas que trabajan en el área, y después salir a articular, colaborarme y comunicarme con colegas del Ministerio de Educación. Y por último, creo que voy a llegar en 40 minutos, importancia de la planificación para resultados en las políticas públicas. ¿Sí? Recuerden que el primer pilar, el pilar fundamental en el ciclo de creación de valor público es la planificación para resultados. Esto es en el marco de la gestión para resultados y en el marco de la nueva gerencia pública, que nuestra nueva tiene 40 años ya, es una estrategia de gestión. ¿Alguien tiene idea qué significa planificación para resultados? No sé si están silenciados, si alguien podría hablar. Sí, profe, están silenciados. Ahí lo habilito. A ver, habilitar si alguien se anima, mis ex alumnos. Yo sé que tengo ex alumnos acá de esta carrera en planificación para resultados. Por lo menos que me tire así los componentes. Ahí están habilitados. Bueno, Fernando, Olga. Hola, profe, acá Micaela. Hola, Micaela. Profe, yo calculo que la importancia de la planificación para los resultados vendría siendo tomar un poco más de conciencia para que lo que estamos realizando dentro de lo que es políticas públicas se lleve a cabo realmente. ¿Te acordás la cadena de valor público que nosotros habíamos dicho, ¿sí? Que había que pensar en el cambio social que queremos lograr y a partir de ahí planificar? Y va por ahí, está asociado al cambio, ¿sí? Así como también está el presupuesto para resultados, está la planificación para resultados, ¿sí? Nosotros tenemos que planificar en base a un cambio social previamente definido, ¿sí? Ahora yo les cuento. Planificación ¿Profe? para resultados, ¿sí? Hola, Olga. Hola, Olga, te reconocí la voz. Sí, estoy con dos problemas. Me estoy por quedar sin batería y Bueno, no rápido, aportar. podía habilitar el audio recién. No, porque estaban Había todos mucho silenciados. ruido, había Sí. mucho ruido donde yo estaba, así que me alejé un poquito. Sí. Bueno, lo que es planificación para resultado es como un instrumento, ¿no es cierto?, para poder desarrollar una buena gestión. Esta planificación nos va a orientar, digamos, para la programación y el monitoreo de todo lo que se esté desarrollando dentro del gobierno o de las instituciones. Bien, Más o bien, menos un pantallazo así rápido. Sí. ¿Y vos te acordás cuáles eran los 3 componentes de planificación para los resultados? ¿Los 3 componentes? Sí. No, la verdad que no. Bueno, ahí les cuento y te recuerdo, porque vos ya sabes eso. Ahí te paso, ahí les paso.
Bueno, ahí está. Los tres componentes de la planificación para resultados. O sea, quiénes van o qué tipo de instrumentos de gestión van a ir configurando la planificación para resultados y le van a dar vida al primer pilar del ciclo de gestión de generación de bienes públicos. Y son estos tres: la planificación estratégica, la planificación operativa y la planificación participativa. ¿Sí? Entonces, estos tres instrumentos de gestión me van a configurar el primer pilar de generación de bienes públicos. Veamos cada uno de ellos. Sé que más adelante van a profundizar y con otros módulos, pero yo les voy a dar. La planificación estratégica sí, es una herramienta de gestión e instrumento de apoyo en el marco de la nueva gerencia pública. ¿Sí? Consiste en la formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario. ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos acá? Cadena de valor público, ubíquense en la cadena de valor público. Primero definimos resultados, en términos de efectos y en términos de impacto, que son los dos últimos eslabones de la cadena. Y su característica principal es el establecimiento de cursos de acción, ¿sí? Que serían las estrategias de intervención estatal para alcanzar dichos objetivos. Además, la planificación para resultados va a orientar a las organizaciones públicas para que alcancen mayor eficiencia, eficacia, efectividad y calidad en los bienes y servicios que se proveen y por lo tanto van a poder generar valor público. ¿Cuál es el instrumento o la herramienta que se utiliza en planificación estratégica? Se llama matriz de resultados. Cuando ustedes le pregunten a sus jefes, le digan, armame una planificación estratégica, entonces ustedes ya muy grandes y formados, le van a decir, ok, arma la matriz de resultados. Esta es una matriz que yo utilizo, es una matriz que yo diseñé, porque cada uno va a armar su matriz de resultados en función a su conveniencia. ¿Sí? Y cómo les parezca más cómodo trabajarla y presentarla, y que quieren mostrar a los demás. Todos estos instrumentos tienen que hacerse públicos. ¿Sí? Hay varios países de Latinoamérica que cuando ustedes entran en sus áreas de planificación, tienen su matriz de resultados en las páginas o tienen su matriz de resultados publicadas en internet. Busquen después, cuando tengan tiempo, matriz de resultados, si no estén aburridos, y van a ver. Esta es una que utilizo yo, donde coloco el nombre de la institución, la denominación de la política que voy a ejecutar, cuál es el sector o subsector estratégico, su de género, cuál es la misión de la política pública, que ya lo vamos a ver ahora enseguida, la misión, cuál es su visión, cuáles son los objetivos estratégicos y cuáles son las estrategias que se van a definir en función a los objetivos ya previamente establecidos. Y después, bueno, tienen las metas, tienen sus indicadores. A mí me gusta trabajar, porque trabajo mucho con el tema 2030 con mi trabajo en la universidad. Me gusta trabajar con la vinculación del plan de desarrollo estratégico de Salta 2030, porque fui parte del proceso de actualización. Y bueno, siempre dejar ahí un extra para comentarios o alguna observación que quiera realizar. Entonces, síntesis, planificación para el resultado. La herramienta que se utiliza es la matriz de resultados. Después tenemos la planificación operativa. La planificación operativa es el camino que nos permite llegar donde se desea ir. ¿Sí? En esta se trata de un procedimiento que permite alcanzar objetivos intermedios, que le vamos a llamar metas. O sea, en una planificación estratégica yo voy a poner metas, operativa, perdón, voy a poner metas y voy a poner indicadores en una operativa. En una estratégica solamente tendría que focalizarme en los lineamientos estratégicos, en los objetivos estratégicos y en los estrategias. Pero ya después, bajando, tenemos tenemos que armar la planificación operativa. Esta sería la herramienta que se utiliza acá, es el plan de acción. Este es un ejemplo de este programa política, es un modelo de matriz, ¿no? Ya saben, ustedes tienen que diseñar
¿no? La herramienta que mejor se acomode a sus necesidades. Según el objetivo, cuáles van a ser las metas, ¿sí? La definición o el establecimiento de metas no es lineal. Los objetivos, un objetivo puede tener 5 metas, y cada una de esas 5 metas puede tener 3 indicadores, ¿sí? Los indicadores nos van a permitir ir midiendo en el tiempo si esos resultados intermedios, esos objetivos intermedios que llamamos metas, se están alcanzando. Si se alcanzan todas las metas que nosotros definimos, entonces vamos a estar alcanzando nuestro objetivo. Acá viene en detalle cuáles son las metas, cuáles son las actividades que voy a realizar para alcanzar esa meta, responsables de esas metas, cuáles son los insumos que necesito, cuándo comienza, cuándo termina, y si son, qué sé yo, capacitaciones, a nivel de vida, todo con cantidad de encuentros, etc. O sea, fíjense que va bien en detalle, el mejor detalle posible que puedan hacer, les va a clarificar muy bien su planificación. Y por último tenemos la participación, la planificación participativa, que es un derecho humano que la Declaración Universal del Derecho al Desarrollo del 86 establece en su artículo 1 que todas las personas tienen el derecho al desarrollo, es un derecho humano inalienable, en virtud del cual todo ser humano, todos los pueblos están facultados para participar en el desarrollo económico, social, cultural y político del país. ¿Qué significa esto? Que tienen que participar en la definición de políticas públicas. Hay mamá. Silenciame, Nelson, por favor, a todos. Yo les digo que ahí está. En este módulo, participación ciudadana, lo tenemos en el último eje, en el eje 4, participación ciudadana, y vamos a profundizar todo esto, pero bueno, vamos adelantando que tenemos 4 niveles de participación. Un informativo, en el que el gobierno va a solicitar información simplemente a la sociedad. Otro nivel es el consultivo, que no es vinculante. Acá hay un tema, ¿no? Como llamado presupuestos participativos. Puede ser que en algunos casos se cumpla, pero bueno, como consulta se suelen establecer las audiencias públicas, no van a seguir y esas cosas, ¿no? Pero bueno, no es vinculante, así que es lo mismo. Un nivel decisorio, que sí es vinculante, aquí siempre supone un presupuesto participativo, y cogestión, que es un nivel ya perfecto. Acá ya estamos hablando en una verdadera gobernanza, donde aparece la cogestión, donde participa la sociedad, la ciudadanía, en todo el proceso del diseño, desde el diagnóstico hasta la evaluación. Bien. Tenemos planificación estratégica. Siempre es importante, cuando empezamos a desarrollar el documento de planificación estratégica, tenemos que tener en cuenta ciertos documentos que vamos a ir creando durante el proceso. Marcos de referencia, los enfoques que hay que tener en cuenta, y podemos saber los momentos y los componentes. Antes de un marco de referencia, yo sugiero que no lo puse acá, pero siempre es armar un marco conceptual. Si vamos a armar, por ejemplo, ahora en la secretaría, una compañera de trabajo está participando en el plan de lucha, en el plan de acción, creo que la violencia en la organización provincial, siempre es importante partir de un marco conceptual, ¿sí? Todo un documento que explique qué significa o qué se entiende por violencia de género, por ejemplo, ¿no? Pues si queremos hacer un plan de, no sé, para el cuidado de luchar contra el cambio climático, y bueno, hacer todo un marco conceptual, qué significa esto del cambio climático, ¿sí? Después recién armar un marco de referencia. Estos marcos de referencia
van a ser todos los documentos o todos los instrumentos que nosotros vamos a consultar y tener como referencia para la elaboración de la política pública. De cuando me tocó trabajar hace 2 años en la formulación del Plan de Acción de Derechos Humanos de Salta, teníamos estos marcos de referencia, la Agenda 2030, porque es una agenda de derechos humanos, el Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur, uno de los surgimientos, creo que es el 12, no me recuerdo, es exclusivamente dedicado a los derechos humanos, el Plan de Desarrollo Estratégico de Salta 2030, siempre, en un mundo, siempre en todos lados, porque el plan rector que hoy tenemos. Tomamos como marco de referencia el Plan Nacional de Derechos Humanos, tratados internacionales, y leyes provinciales y leyes nacionales. O sea, todo eso nos configuró un marco de referencia. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a pensar la política pública. Los enfoques que vieron en la clase anterior tienen que tener en cuenta son el enfoque de derechos humanos, que es aplicable a todas las políticas públicas, ¿no? Género, diferencial, territorial y la dimensión ambiental. Esto lo vimos en la clase anterior. Cuando hablamos de planificación, entonces tenemos que pensar y empezar a entender, conocer que vamos a ir atravesando momentos. ¿Sí? 4 momentos. En un primer momento nosotros vamos a realizar un análisis de situación, vamos a partir desde el problema, lo definimos y vamos a explicarlo con una mirada integral y multicausal, ¿sí? Caracterizando la situación que tenemos en el fondo. En un momento 2, acá ya empezamos a pensar en el diseño estratégico, ¿sí? Vamos a buscar definir por qué guía vamos a enfrentar este problema. En un momento 3, vamos a diseñar las acciones, vamos a buscar operacionalizar los objetivos en acciones concretas, ¿sí? Y por último, en momento 4, revisión y ajuste de las estrategias. Dicho en criollo, todo esto significa, el momento 1, diagnóstico. Vamos a realizar un análisis de situación, identificando un análisis de problema central, los productores, la identificación de problemas centrales, hay varias que tienen claro el problema. Hay uno que se llama espinas de pescado, un nombre chino, pero más conocido como espina de pescado por la forma que tiene la estructura. Y hay una metodología de Gator, que es la que yo utilizo, que llegado el momento se las voy a compartir, que es un Excel que ya es una matriz de doble entrada, que ustedes van priorizando y ponderando según prioridad cierto problema, y solo el Excel le va graficando en un cuadrante cuál es el problema prioritario sobre el que usted tiene que prestar foco. Se los paso. El momento 2 es sinónimo de la elaboración del plan. Acá definimos misión, objetivos estratégicos, estrategia de planificación. El momento 3, la implementación. Sí, la ejecución de un plan estratégico va a implicar, ¿no?, la asignación de recursos para realizar ciertas actividades. También se van a definir los responsables de cada una de las actividades, se van a asignar los recursos financieros, ¿no? Y todo esto configura el plan operativo anual o plan de acción, que lo vimos en unas diapositivas. Y por último, el último momento, el momento 4, la evaluación de antes, durante, concurrente y nos quedan 2 minutos, no sé cómo es para terminar. Esperemos 5 minutos que ya estamos terminando, ¿sí? Si nosotros nos ubicamos dentro del Ejecutivo, nosotros vamos a tener 3 niveles. Un nivel macro, supónganse a nivel de ministro, a ese nivel se van a definir los lineamientos estratégicos, que van a ser los principios rectores que van a guiar la gestión pública, la gestión de las políticas públicas. En un nivel medio, secretarias de Estado, supongan, se van a definir objetivos estratégicos y las metas, y los niveles operativos, que serían las direcciones, áreas, subáreas, las acciones operativas. La planificación tiene 4 partes, ¿sí? Y en ese orden es que tienen que empezar a desarrollar. Misión. Visión. Esto es aplicable. Uno puede planificar estratégicamente
el accionar de un área de gobierno o pueden planificar estratégicamente una política pública. Lo pueden hacer, es válido para los dos. Misión, visión, objetivos estratégicos y estrategia. O sea, si ustedes piensan, todo esto es aplicable a un área de gobierno. Pero también es válido y hay que hacerlo con las políticas públicas porque es planificación estratégica. Sea lo que sea que se esté planificando. Si funciona en un área de gobierno o una política pública. De las estrategias, que era el final que tenemos, de las estrategias van a salir los planes de acción, y estos planes de acción van a configurar la planificación operativa. O sea, fíjense en cómo sigue, ¿no? ese ciclo. Es un proceso sistémico esto, y que no, lo deben entender y comprender así. En el horizonte temporal, cuando vayamos a definir la visión, ¿sí? Va a ser siempre a largo plazo, 10 a 15 años. La misión, 5 a 9 años. Los objetivos estratégicos que generalmente están encuadrados en un correlato con un periodo de gobierno, un periodo gubernamental. En los niveles de gobierno, cuando nosotros vamos a en los niveles de planificación, tenemos que pensar que hay un nivel en donde los resultados que se van a evaluar van a ser los resultados de impacto, y este nivel va a ser el estratégico. Y en un nivel operativo, ¿qué es lo que se evalúa? ¿Qué logros son las metas? Siempre recuerden que como es planificación orientada a resultados, si nosotros vamos a empezar planificando desde la fecha desde abajo, nos dice los resultados. Bien, la visión de la política pública es la idea fuerza que se pretende lograr en el futuro, ¿sí? Describe la situación deseada en condiciones ideales, ¿sí? Las preguntas, acá, esto sí tienen que saberlo como muy de memoria si quieren, porque saber estas preguntas, ¿sí? Cuando ustedes se sienten a escribir, a redactar el documento, van a poder desarrollarlo claramente. ¿Sí? ¿Cuál es el futuro deseado? ¿Cuál es la transformación social de lo público que se busca generar? ¿Sí? Ahí les puse un ejemplo de visión del plan de derechos humanos que me tocó trabajar. Garantizar la protección, la promoción y la observancia de los derechos humanos por parte del Estado, de las organizaciones sociales y del sector privado, a través de la implementación de políticas públicas integrales promotoras del desarrollo sostenible. Todo eso es la visión. Ahora tenemos la misión. La misión de una política pública, las preguntas que tenemos que responder o que van a guiar su redacción será ¿qué es? ¿Qué promueve y para qué? Hacer la descripción concisa y clara de la razón de ser de la política pública. O sea, su propósito fundamental. Cuando nosotros redactamos la misión para nuestra área de gobierno, o para el área donde trabajamos, porque las empresas también pueden desarrollar su misión, es responder quiénes somos, qué hacemos y para qué. ¿Quiénes somos, qué hacemos y para qué? Cuando redactemos para una política pública, ¿qué es, qué promueve y para qué? Después tenemos los objetivos estratégicos. Las preguntas que van a configurar es a dónde queremos ir, qué pretendemos lograr. Es una definición técnica. Los objetivos estratégicos son los propósitos que expresan los resultados que se desean alcanzar con la planificación. Un ejemplo, garantizar la educación inclusiva y equitativa de calidad, responde a la pregunta ¿qué pretendemos lograr? Promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos, ¿a dónde queremos ir? Entonces esas son las preguntas clave para la formulación de las estrategias. ¿Cuáles van a ser las preguntas que van a guiar nuestra formulación de estrategia? ¿Cómo se van a alcanzar los objetivos planteados? O sea, las estrategias corresponden a los fines. O sea, un programa público no es un fin en sí mismo. ¿Sí? Tiene su fin, mejorar la calidad de vida de la persona, aumentar el bienestar social. Las estrategias
son el medio para. ¿Sí? Y el rol que cumple dentro de la planificación es pasar de una situación A, una situación actual que va a surgir a partir de un diagnóstico, a una situación B, que es una situación deseada, o es el futuro esperado, puede ser el cambio social esperado a partir de la implementación de la política pública. Esos son los cursos de acción, ese es el rol de la estrategia en la planificación. Y por último, ¿de qué forma llegaremos? Es la pregunta que corresponde a la configuración de un plan de acción. Y que esto va a dar origen a una planificación operativa, que ya dijimos anteriormente, la planificación operativa está constituida por metas y los indicadores, entendemos por metas a los objetivos intermedios, ¿sí? Y los indicadores nos sirven para indicar, monitorear el avance en el logro de esas metas, que en una instancia superior nos van a permitir alcanzar los objetivos estratégicos definidos en nuestra planificación. Y terminé, me pasé 5 minutitos. Hablé muchísimo, les prometo que en la otra clase hablan ustedes. Me cansé de hablar, hablé un montón. Bueno, espero que la clase les haya gustado, hablé demasiado. Hacia el final fue más técnico y eso es lo que me gusta la planificación. ¿Qué pasa con eso? Alguien puede abrir, si quieren charlamos un ratito, nos organizamos como quiera. Linda clase, bueno, gracias. Qué bueno que les haya gustado. La clase que viene tenemos, ya le digo cuándo es. De nada, chicos, veo que me agradecen mucho. Estoy para eso. Mis futuros colegas. Profe, ¿Sí? la clase excelente, si bien tuvimos unos pequeños cortes, me parece que el internet funcionaba mal, por ahí se perdía un poco la voz de usted y lo tuve con volumen. Participé en la clase 2 horas y no obtuve respuesta de parte del tutor, no sé quién es el que está hoy, porque yo siempre me refería a Axel, no pude ingresar y tampoco tengo respuesta, o sea, no sé si nos lee, no nos lee. Hola, no sé quién está hablando, ¿cómo es su nombre? María. María, lo que te puedo comentar como tutor es que no puedo estar interrumpiendo la clase de la profesora. Justamente por eso yo me parecía que lo que Ángel. correspondía era que te mande un mensaje privado, y también lo hice, digamos. Lo hice por los 2 medios, pero no tuve respuesta. Ni